Adiós 2020. Te presentamos el resumen de uno de los años más difíciles de la historia reciente. 2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. Desde allí se extendió al resto de Asia y luego a Europa. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia mundial, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. Pocos días después, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados, algo que solamente había ocurrido durante las guerras mundiales. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En los primeros meses hubo escasez de materias primas. Faltaban mascarillas, insumos médicos y hasta respiradores, fundamentales en los casos más graves. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. De a poco, entre cuarentenas, aislamientos y confinamientos, millones de personas debieron adaptarse a la nueva normalidad. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos, los autos desaparecieron de la mayoría de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través del internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno en América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México y Perú. Brasil y Estados Unidos han sido los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por históricas protestas contra el racismo en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd, el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota, asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos se volvió viral y generó indignación. Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países, todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, denunciando así la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. En varias ciudades las protestas no cedieron y no dan señales de que vayan a terminar. El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. Soleimani era considerado un hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio. El Pentágono aseguró que el general desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. Mientras tanto, en Teherán, miles de personas salieron a las calles para protestar por el asesinato. En medio del aumento de la tensión, el 8 de enero un avión ucraniano se estrelló tras despegar en la capital iraní. Pocos días después, la República Islámica admitió que sus fuerzas lo habían derribado por accidente, provocando la muerte de 176 personas. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó a la Unión Europea. Apenas la pandemia de COVID-19 empezó a extenderse por el mundo, comenzó una carrera millonaria contrarreloj para encontrar una vacuna. Empresas y laboratorios de varios países se embarcaron en la búsqueda de una fórmula que permitiera inmunizar a la población. En agosto empezaron a llegar las primeras noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba que su país era el primero en desarrollar una vacuna contra el virus. La bautizaron Sputnik V, en homenaje al primer satélite lanzado al espacio por la Unión Soviética. Pero fue recibida con desconfianza por la comunidad internacional, por la velocidad del anuncio antes incluso de que comenzaran los ensayos clínicos a gran escala.
A partir de noviembre, varias vacunas en desarrollo empezaron a mostrar resultados. Moscú anunció que la suya tenía ya un 95% de eficacia. La estadounidense Moderna celebró una eficiencia del 94.5% y la desarrollada por Pfizer y el alemán BioNTech un 95%. Las pruebas de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca mostraron una eficacia del 70%. El 5 de diciembre, Rusia empezó a vacunar a su población, comenzando por los trabajadores sociales, personal médico y maestros. Y 3 días después, el Reino Unido comenzó a inmunizar a ancianos, cuidadores y el personal sanitario. Mientras tanto, México anunció un plan general de 5 etapas para vacunar a toda su población en aproximadamente un año, iniciando los últimos días de diciembre con el personal de la salud en primera línea y posteriormente dando prioridad a las personas de la tercera edad. Pese a los avances en las investigaciones sobre la enfermedad, una segunda ola de COVID-19 sigue golpeando con fuerza en muchas partes del mundo. Países que habían sido poco afectados en el inicio de la pandemia registraron récords de infecciones, y los lugares que habían sufrido duramente la primera ola volvieron a registrar curvas ascendentes de casos. Varios países debieron volver a decretar restricciones. Además, en varias ciudades europeas, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las nuevas restricciones, muchas veces terminando en enfrentamientos entre manifestantes y policías. En los últimos días de diciembre, Reino Unido reportó una nueva mutación del SARS-CoV-2. El primer ministro Boris Johnson informó que los datos preliminares sugieren que la variante podría ser hasta un 70% más contagiosa, aunque aclaró que los investigadores aún analizan la información. Hay que recordar que desde el primer contagio humano, este virus ha presentado en promedio 2 mutaciones cada mes, algo propio de los virus que no necesariamente implica mayor mortalidad de la que ya tiene y que confirma la idea de que aún no es momento de bajar la guardia en cuidados sanitarios y de distanciamiento. En geopolítica, a fines de septiembre, un conflicto congelado desde hace décadas se reactivó. El escenario fue Nagorno-Karabaj, un territorio separatista de mayoría armenia, pero que Azerbaiyán reclama como propio, y que había sido ya escenario de un sangriento conflicto a inicios de los años 90. El 4 de agosto, una imagen del puerto de Beirut impactó al mundo. Gran parte de la capital del Líbano fue devastada por la explosión de un almacén que guardaba desde hace décadas toneladas de nitrato de amonio, un material extremadamente inestable. 190 personas murieron, más de 6.000 resultaron heridas y 300.000 quedaron sin hogar. Unas 85.000 construcciones resultaron dañadas. La tragedia provocó la renuncia del primer ministro y profundizó la crisis política en el país, alimentando más el enojo de los libaneses que acusan a la clase política de negligencia y corrupción. 5 años después de los atentados que aterrorizaron a París, Francia volvió a activar las alertas por ataques extremistas. El 16 de octubre, el profesor Samuel Paty, que había mostrado en clase caricaturas del profeta Mahoma, fue decapitado en la calle en un suburbio de la capital francesa por un joven de origen checheno. El caso generó indignación y fue condenado por el presidente Emmanuel Macron, que calificó al profesor como un defensor de la libertad de expresión. La falta de una crítica a la exhibición de las caricaturas generó protestas en gran parte del mundo islámico. Entre ellos se encuentran el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que llegó a cuestionar la salud mental del mandatario francés. En las semanas siguientes hubo nuevos ataques extremistas en el país, uno de ellos en la Basílica de Notre Dame en Niza, cuando un tunecino mató a 3 personas con un cuchillo, y otro más en Lyon, donde un sacerdote ortodoxo de origen griego fue tiroteado cuando cerraba su iglesia. A finales de 2020, los estadounidenses fueron a las urnas para las elecciones más importantes en décadas. Del lado del Partido Republicano, el presidente Donald Trump apostó por 4 años más de mandato. Las primarias demócratas incluyeron inicialmente a más de 20 postulantes, pero finalmente se impuso la candidatura del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. La senadora por California, Kamala Harris, que se había postulado como candidata, terminó siendo elegida por Biden como aspirante a la vicepresidencia. La pandemia del COVID-19 marcó toda la campaña y especialistas creen que fue decisiva para el resultado final. Ante el miedo de los contagios el día de la votación, el 3 de noviembre, más de 100 millones de estadounidenses decidieron votar de forma anticipada. La participación marcó varios récords en el voto por correo y en la cantidad de personas que fueron a las urnas el día de la elección, la mayor en más de 100 años. El inicio del escrutinio mostraba un escenario favorable a los republicanos y la noche de las elecciones Trump reivindicó la victoria.
Pero con el correr de los días y el conteo de los votos anticipados, la situación se invirtió en varios estados que se volcaron hacia Biden, entre ellos Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania, decisivos para el anuncio de la victoria del demócrata. Trump se negó a aceptar la derrota, no hizo el tradicional discurso de concesión y cuestionó los resultados en varios estados. De todas formas, Biden inició la transición y comenzó a preparar a su equipo para asumir el poder en enero.